Sí, Daniel, puedes empezar. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días para la gente que nos escucháis en Sudamérica, que sé que sois unos cuantos. Me comentan también que somos más de 100 personas en este webinar, así que también el cupo está completo los 100. Que sepáis que se puede seguir transmitiendo para la gente que se ha quedado fuera de la sala a través de los principales canales de redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Y bueno, vamos a empezar con el webinar. Antes de empezar, quiero presentar a los compañeros que van a participar. Por un lado tenemos a Gabriel Pérez. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Genial, muy bien también. Por otro lado tenemos a Guillem Lacoma. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí todos. Buenas tardes, Guillem. Y por otro lado a Patricio. Buenas tardes. Estoy a todos súper enchufados, ¿eh? Así estamos. También se entrará más tarde Marc Daniel, paisajista y biólogo, en 15 minutos, que ha tenido un pequeño retraso, pero bueno, daremos comienzo también igualmente al webinar. También este webinar hemos lanzado un poco a petición de los usuarios. Es un webinar que a muchas empresas no les gusta hablar o por lo menos sacar temas importantes a la hora de planificar, gestionar, tratar y hablar del por qué se mueren las instalaciones de los jardines verticales, qué está ocurriendo en el sector y cómo podemos afrontar este tipo de instalaciones, ¿no? Gabriel, por parte de la universidad que representas en el webinar como investigador industrial, agrónomo, nos encantaría que nos ofrecieras tu punto de vista. Bueno, muy bien. Bueno, de hecho, la verdad es que una de las cosas más importantes en las que se tiene que pensar es que muchas veces en el mundo de la construcción, porque al final esto es jardinería, pero aplicada al mundo de la construcción y estamos hablando de verdaderos sistemas constructivos, no se piensa en que lo más fundamental es el mantenimiento, ¿no? Y entonces, en un contexto de construcción sostenible, en el cual se tiene que visualizar los edificios no como objetos, sino como procesos que se tienen que mantener a lo largo de todo su ciclo de vida, es cuando estos sistemas han de tener cabida porque se tienen que mantener durante toda la vida. Lo que se tiene que tener muy claro es que cuando se proyecta, cuando se diseña los sistemas, se tiene que estar pensando en este mantenimiento, que muchas veces se visualiza como un coste, cuando en realidad no ha de ser un coste, porque si tenemos en cuenta todos los beneficios que aportan estos sistemas, tanto de ahorro de energía, aislamiento acústico, biodiversidad en la ciudad, etcétera, 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 tema de la reducción de isla de calor, etcétera, todo esto son beneficios que, bien contados, superan de mucho el coste de mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un concepto que la gente ha de tener muy claro, los técnicos de los ayuntamientos han de tener muy claro, los propietarios han de tener muy claro, ¿sí? Y entonces de esta manera podremos compensar un poco el tema de mantenerlos durante toda su vida útil, ¿no? Porque están aportando muchísimos beneficios. También es muy importante tener en cuenta que a la hora de escoger hay que saber escoger, o sea, no todos son iguales, hay muchas diferencias entre sistemas constructivos y yo creo que, bueno, se ha de tener en cuenta al momento de la elección el que estás escogiendo, no todos son iguales. Entonces hay que informarse bien, hay que asesorarse bien por las empresas como vosotros que ofrecéis un producto que es muy claro y está bien diseñado y queda muy claro lo que es, y no buscar alternativas que a lo mejor después pueden tener sus consecuencias, ¿no? Entonces, no sé si puedo compartir la pantalla, Daniel, para poner unas diapos de diferentes sistemas constructivos. No sé si querías hacer una ronda primero de cada uno nuestra percepción, como tú creas. Básicamente sí, me gustaría que hiciéramos una primera ronda y a partir de ahí cada uno sí tiene que hacer una presentación y aportar desde su punto de vista. Así haremos. Perfecto. Bien. ¿Qué tal? Coméntanos, ¿cómo ves y la necesidad, sobre todo para la gente que nos escucha, que hay instaladores, empresas de jardinería, profesionales de arquitectura, ingeniería, puntos claves a tener en cuenta y si consideras vital importancia hoy en día la formación en esta área?
Sí, yo creo que, bueno, como muchas otras áreas de la construcción, vemos que hay una serie de necesidades que muchas veces no están contempladas en proyectos que nos pasan para valorar, para contar, en el que o se ha pasado por encima o se ponen unas partidas con un importe determinado y se espera que los industriales en fase de obra, con toda la buena fe y con toda la ayuda que se pueda dar, se intente solucionar, ¿no? Pero está claro que si disponemos tiempo suficiente para pensar muy bien cómo tiene que ser el jardín vertical, si es necesario un sistema u otro, porque como decía ahora bien Gabriel, no todos los sistemas sirven para todo, ¿no? Entonces, saber muy bien qué es el sistema que mejor se puede adaptar a primero a las necesidades del cliente, tanto económicas como funcionales, luego a nivel también de especies. No todas las especies se adaptan bien en un tipo de cultivo, ni tienen un desarrollo igual, ¿no? Entonces, conocer todas estas... con todos estos condicionantes, ¿no? Tanto de necesidades como constructivos y sobre todo poder tener un contacto con el cliente, ¿no? Para poderle darle conciencia del valor que está adquiriendo, yo creo que ayudaría mucho al sector, ¿no? Porque ahora, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Te encuentras un presupuesto que te piden precio y muchas veces no hay ni proyecto, no hay planos, no hay ningún tipo de estudio y la gente se ha enamorado de una idea, pero no se ha pensado, ¿no? Entonces, a ver si luego tenemos un ratito y podemos explicar los 4 puntos básicos que creo que son necesarios y por qué esos puntos, a través de la formación y a través del compartir todo el conocimiento con otros técnicos del sector, podemos hacer que esta pregunta, ¿no? que nos hemos planteado todos, ¿no? ¿Por qué se mueren? ¿No? Cada vez sea algo más del pasado y no sea algo tan actual. Yo creo que lo que estás diciendo un poco al hilo que comentaba Gabriel es que precisamente esas instalaciones hay que verla como un proceso sistémico y un proceso humano, ¿no? Y lo que tú bien comentas, la parte redacción de proyecto, qué pasa después, qué lo va a mantener, verlo como una unidad. Ya van saliendo cosas, ¿no? El que haya un contexto donde hayan profesionales, soluciones sistémicas y que todos hablen un mismo lenguaje y que haya un objetivo común, ¿no? La durabilidad de estas instalaciones. Muy bien, muy bien. Patricio, también nos encantaría escucharte a ti como profesional de jardinería, como empresa ubicada en Mallorca, como tu experiencia personal, profesional en este ámbito, en el campo de la batalla. Supongo que aquí también hay muchos usuarios que estarán encantados de escucharte porque son perfiles similares al tuyo, que posiblemente hoy en día todavía no se han enfrentado a estas instalaciones, pero que posiblemente tu punto de vista les pueda ayudar mucho a la hora de decidirse, formarse, capacitarse o ejecutar un proyecto, si es importante o no, desde tu punto de vista la formación también, y estaremos encantados de escucharte. Bueno, buenas tardes a todos, también a gente de Sudamérica que me han dicho que también estarán por aquí conectados. Yo sobre todo me voy a enfocar más en la parte más de mantenimiento, ¿vale? Pero no por ello hay que dejar las otras 2 fases, que para mí son las 3 fases más importantes, que es proyecto, ejecución y mantenimiento. Las 3 fases son súper importantes, pero al final, lo que digo yo siempre, ¿no? Si al final el cliente quiere invertir a nivel económico en un jardín vertical, también hay que explicarle todos los factores, tanto lo bueno como lo malo. Creo que es fundamental asesorar bien al cliente lo que está instalando en su pared. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, creo que es básico desde el primer momento plantearle una cronología de mantenimientos, saber que se tienen que hacer unas visitas técnicas, saber que se tienen que hacer visitas puntuales para ver cómo funciona el jardín y que al final, como tú has dicho, Daniel, al final esto es una evolución. Al final es igual que un jardín tradicional, ¿no? Al final tú lo tienes que ver crecer, hay que mimarlo. Yo siempre digo que es como un bebé. Hay que un bebé y hay que ir dándole de comer, hay que educarle y él irá creciendo conforme tú lo vayas guiando. Entonces, al final, en el tema del mantenimiento creo que es fundamental. También el tema de la formación. Hay que conocer el producto, hay que saber lo que estás instalando, porque al final las malas prácticas lleva a esto, al que al final lleva al fracaso y al final el que trabaja bien
pues siempre tiene este hándicap, ¿no? Del fracaso, de que vas a ver un proyecto, que después lo veréis más adelante, las diapositivas que he puesto, de que vas a ver proyectos que han fracasado y a veces esto desmerece al trabajo del que realmente quiere hacer las cosas. Gracias, Patricio. Te haré una pregunta también sobre ese tema, porque aquí nos van llegando muchas consultas y una de ellas es que os habéis encontrado, y seguramente los usuarios que nos estáis escuchando también, que es, no me quiero poner un jardín, una cubierta verde, esto tiene un alto coste de mantenimiento, ¿cuánto me va a consumir? ¿Qué me va a costar de mantener? Y muchas veces, sobre todo, con buena intención queremos pensar, no se habla adecuadamente del mantenimiento al propietario porque posiblemente hablándote así, se puede perder una venta. Y creo que eso es un mal enfoque y me gustaría que nos hablaras de tu experiencia personal cuando hablas con los clientes, si es importante hablar del mantenimiento cuando están contratando. Nosotros pensamos que sí, creo que hay que vender desde el mantenimiento precisamente. Entonces, coméntanos, en el momento que estás tramitando técnicamente, comercialmente con el cliente en su casa, les habla del mantenimiento, lo que le puede costar, es importante, ¿no? Siempre, o sea, siempre, siempre y siempre. O sea, hay que decirle al cliente, tú lo sabes y yo insisto mucho, de que al final se está haciendo una inversión, hay que hacer un buen mantenimiento. O sea, al final el buen mantenimiento es el resultado final. Porque si tienes ese wow inicial, pero al mes y medio vas viendo que ese wow ya va a menos, hostia, pues ya tenemos un problema. O sea, al final no hay que vendérselo al cliente, hay que explicárselo. Porque es lo que yo digo siempre, yo al final, Patricio no viene, te monta el jardín y Patricio ya no lo vuelves a ver. Al final lo nuestro, trabajamos con seres vivos, o sea, van a evolucionar, van a crecer. Tienes que estar detrás de esto. Entonces, es súper importante que la gente sea, y esto de que es carísimo, mentira. Todo lo contrario, es caro si no lo haces bien. Si lo haces bien, no es caro. Al final, un jardín, y más un jardín vertical, yo lo digo siempre, una vez que se convierta autónomo, es que disfrutas de él. Al final tienes que ir a hacer, 4 cositas e ir vigilando 4 puntos que después más adelante explicaré. Pero es súper fundamental explicarle al cliente que hay que hacer un buen mantenimiento. Y lo que te has dicho antes, y no se trata de perder la venta, se trata de que te vas a tirar piedras sobre tu tejado. Al final, y no es venderle el mantenimiento, es explicárselo, porque al final es fundamental. Estamos en lo correcto, estamos en la misma página. Yo creo que hablándole del coste de mantenimiento, hay que hablarle del retorno de la inversión, no del coste mensual. ¿No? Claro. Tiene un retorno. ¿Qué opinas, Gabriel? Sí, bueno, es lo que decíamos antes, que de hecho, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se habla, ahora hacen los concursos estos que hacen en Barcelona de cubiertas verdes, etcétera, que está súper bien, ¿no? Porque de hecho las administraciones quieren una ciudad así, quieren una ciudad donde se incorporen más cubiertas verdes, más fachadas verdes, sobre todo en las zonas altamente densificadas. Aparte, estos sistemas sacan la presión sobre el metro cuadrado útil de verdad que a lo mejor utilizas para otras cosas o simplemente no lo tienes, ¿no? Entonces, poder ajardinar verticalmente pues te hace ganar incluso en una inversión, cuando haces una promoción y tienes un espacio de terraza muy pequeño. Poner un jardín verde, estás haciendo que aquella terraza sea toda útil, ¿no? Entonces, todo esto no se cuenta. Es decir, este retorno, ¿no? Todo lo que te proporciona, ¿no? La administración cuando estás reduciendo la polución, mejorando la isla, reduciendo la isla de calor, todo esto no se considera en el balance, ¿no? Y se tiene que hacer un balance, por eso digo que eso es un proceso. Si solo lo vemos como un coste, pues tenemos un problema. Y también se tiene que concienciar a la gente, ¿no? De que entiendan que se hace por eso también. Genial. No sé si tenías la presentación, querías compartir con nosotros. Sí, bueno, habíamos comentado de quizás hacer un poco porque a lo mejor habrá público diverso y habrá gente que ya sabe de qué va el asunto y habrá gente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento de lo que son los sistemas, y una pequeña introducción de diferentes sistemas podría estar bien, ¿eh? sin cansar demasiado. Voy a compartir pantalla y, a ver, compartir. ¿Ahora lo veis? Está compartiendo. Vale, perfecto. Pues bueno, mira, son simplemente 3 diapositivas en las cuales, bueno, simplemente que la gente entienda que un ajardinamiento vertical lo puedes conseguir de muchísimas maneras y con diferentes aproximaciones. Al final, desde las más tradicionales a las más contemporáneas, ¿eh? Por ejemplo, este que tenéis arriba
¿Veis bien mi cursor? Sí. Perfecto. Este que tenéis arriba es el rectorado de la Universidad de Lleida. Es una fachada tradicional en la cual una hiedra se va emparrando por el material de fachada y simplemente van aplicando los recortes y tienen un ajardinamiento vertical de toda la vida. O este de aquí abajo también es aquí cerca de Lleida, que es en un pueblo que se llama Golmés, y lo que hicieron es un edificio relativamente feo, ¿vale? Le pusieron todo un enrejado hecho con estos módulos de ployé, de acero, y bueno, han conseguido con glicinas tener este prisma verde fantástico, que además en primavera se pone todo blanco y azul, bueno, lila, y bueno, creo que es impresionante, es muy bonito, ¿vale? Y es otra manera de hacerlo. Esto sí que es verdad, que es un sistema propio, que en su momento, este proyecto tiene bastantes años, ¿eh? Luego estos sistemas de enrejados han ido evolucionando y hay empresas que se dedican a hacer este tipo de cableado, como tenéis aquí en esta estación transformadora en Barcelona, con la cual también utilizando glicinas, pues bueno, conseguimos estas fachadas vegetadas, ¿no? Esto serían todo fachadas vegetadas, ¿no? O verdes. Ya sea emparradas en el material de fachada o ya sea separadas, haciendo como una doble piel. Y luego tenemos el sistema este de jardineras perimetrales, que quizá el edificio Planeta es el más emblemático que tenemos, pero que también se utiliza bastante, por ejemplo, es aquí en Lleida, un edificio que está todo rodeado, que esto ya forma parte más de la configuración de lo que es el edificio, la fachada del edificio, ¿vale? Serían las primeras aproximaciones, estaríamos hablando de fachadas verdes y jardineras perimetrales. Luego ya saltaríamos al mundo de los muros verdes, y aquí sí que esto es ha habido en estos últimos años un gran desarrollo de sistemas de diferentes aproximaciones, desde estos con los cajoncitos, que es todo piezas modulares con los cajoncitos así haciendo una pequeña inclinación, estos cajoncitos de aquí que además se pueden sacar uno a uno, este sistema de aquí abajo que es como una bolsa con unos bolsillos donde se precultivan las plantas, otro que es también unos módulos de plástico prefabricado donde va el sustrato y se van poniendo las plantas, un módulo tridimensional también de plástico, un geotextil afuera, este que es de Eslovenia, que también son unos módulos de plástico y geotextiles, donde, para poner conseguir esos agujeros en los cuales plantar las plantas, y luego otros módulos que ya había sea un enrejado o bien con estas planchas metálicas o de plástico, también para generar, y con geotextiles, para tener unos módulos que se rellenan con turbas, rellenan con diferentes tipos de materiales, donde precultivan las plantas. Bueno, a estos que tienen esta pequeña inclinación han superado un problema que tenían estos que no tenían de la derecha, que no tenían la inclinación, ya que las plantas, una vez las pones, las instalas, los módulos en vertical, la planta tiende, ¿no?, por naturaleza a crecer hacia arriba y hace este ángulo recto que a veces puede dar un problema en el crecimiento. Y estos que tienen la inclinación así, pues bueno, han superado este problema. Ya veis que es, una gama, y aquí me he dejado con muchísimos, Y luego ya pasaríamos a los que están basados en fieltros geotextiles, desde los más antiguos o conocidos de Patrick Blanc, como este que tenéis en la izquierda, ¿vale?, que es todo un geotextil continuo donde se aplican unos cortes y van plantando las plantas y el agua cae por gravedad y se va recogiendo abajo en un canalito y se va recirculando, a los más contemporáneos, que son estos hechos con sistema también de geotextiles, ya haciendo los bolsillos mucho más trabajados y más elaborados, poniendo diferentes tipos de sustratos o materiales para retener el agua, donde se van plantando las plantas. Claro, estos están mucho más evolucionados. ¿Por qué? Porque el riego es mucho más controlado. Aquí se están aplicando, como explicaréis después, ya sistemas de control inteligente del riego. Se puede sectorizar también la parte del asoleamiento de las plantas. Bueno, la gestión es mucho más eficiente, más de detalle, y bueno, yo creo que más o menos el mercado está tirando hacia aquí, ¿vale? Y bueno, más o menos hemos hecho una visión general, no quiero profundizar más porque es simplemente para la gente que no tiene idea, simplemente que sepa que tiene que diferenciar entre lo que son
las fachadas verdes con esas plantas trepadoras y los muros verdes que ya han ido desde los módulos estos que se pueden colgar a los fieltros geotextiles, ¿vale? Y por mi parte ya está. Yo creo que con esto tenéis más o menos para poder ir hablando, ¿eh? Gracias, Gabriel. Déjame que te pregunte. Dime. Has diseñado un variado de sistemas del mercado. Sí. Muchos de los usuarios también que nos preguntan y nos llaman y nos consultan establecen o vemos, al tener ese desconocimiento, que todo se gestiona igual, todo se mantiene igual. La importancia del sistema, ¿entiendes así que cada sistema tiene que tener un protocolo de mantenimiento adecuado? Nos has hablado de trepadoras, nos has hablado de otros sistemas modulares, nos has hablado de fieltro. ¿Consideras importante a la hora de, para que no se mueran estos sistemas, estas tecnologías, un protocolo de mantenimiento adecuado? Claramente. De hecho, antes también Guillem lo ha introducido. Es muy importante, primero, o sea, para los proyectistas, esto va mensaje para los proyectistas, ¿eh? Y sobre todo los que no están familiarizados con los sistemas. Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que he de poner, no lo que puedo, lo que he de poner. Porque lo que hemos visto ahora es que soluciones en el mercado hay y que más o menos van funcionando. Lo que pasa es que una vez instalados hay que hacer un buen protocolo de mantenimiento y he de saber que lo que quería era aquello y que va a funcionar de esta manera y, como ha dicho Patricio, que sepan muy bien qué consecuencias tendrá después a la hora de mantener. Pues una visita mensual, una visita semanal, una visita cada 3 meses, no sé, pero algo habrá, igual que el sistema de control, ¿no? Que tengan claro que a lo mejor unos y otros tendrán precios muy distantes, pero lo que nos van a ofrecer quizá también será muy distante, ¿no? Entonces, vale la pena. Y por otro lado, también quería decir que, de hecho, ahora hace poco estuvimos haciendo una búsqueda de protocolos de mantenimiento a nivel internacional y es que no hay casi nada. Es decir, no hay casi nada. Y aparte, muchos vienen desde solo de la vertiente más jardinera, ¿no? Y estamos hablando de sistemas constructivos, que sí que tienen jardinería, pero que han de tener su protocolo específico, porque distan mucho a veces de la jardinería tradicional, ¿eh? Entonces es muy importante los protocolos de mantenimiento y definirlos bien. Genial, Gabriel. Siempre escucharte es escucharnos, así que muchísimas gracias. Guillem, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Buenos días para quien nos escuche. Gabriel nos ha ilustrado con el tema de sistemas, nos ha puesto un poco en situación de lo que hay en el mercado, sin profundizar mucho. Sí que nos gustaría que nos dieras tu punto de vista más a la hora de elegir el sistema. Ya lo hemos elegido, tenemos claro que posiblemente hay sistemas más o menos adecuados según la superficie, según el mantenimiento. Se ha puesto una propuesta en valor y entraríamos un poco a la hora de diseñar, proponer especies vegetativas, plantas resistentes, resilientes. ¿Crees que es importante este punto? Sí, hay una parte previa que no sé si también lo ha comentado Patricio, y es, hay una parte que muchas veces nos olvidamos y es el acompañamiento al cliente, ¿no? Es decir, todo esto que explicaba Gabriel de, oye, hay diferentes sistemas, tú a lo mejor tienes en tu cabeza, el proyectista ha vendido un render a un cliente, pero no saben qué hay detrás de ese render, no saben cómo se instala, qué necesidades previas tienes que tener previstas, cómo va a funcionar a lo largo del tiempo. Es decir, todo eso, todo ese acompañamiento, ese acercamiento que has de estar al lado del cliente para decir, oye, mira, esto es así, va a funcionar así, tiene este coste de mantenimiento para tener este valor añadido luego para tu vivienda, para tu edificio, ¿no? Todo esto es una parte muy importante que hay que tener, que muchas veces se pierde porque el contacto que tenemos es directamente con el constructor o con el proyectista, no con el cliente final, y hay que hacer un juego a varias bandas, ¿no? Siempre hay que mantener ese equilibrio entre constructor, entre cliente, entre proyectista, entre gente que tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Todo el mundo tiene que saber qué es lo que va a hacer, ¿vale? Eso es una parte muy importante. Pero luego también hay otra parte, que es lo que comentabas, Dani, ¿no? De necesitamos haber definido muy bien que la imagen esa que tenemos en la cabeza, o que el proyectista y el cliente tienen en la cabeza, se puede realizar, ¿no? Hay el sistema correcto. Sistemas hay muchos y todos son válidos, ¿no? Todos son tan buenos o todos son tan malos en función de cómo hagas el mantenimiento. Sistema que vende vertical, si haces un mal mantenimiento,
la gente entenderá que el jardín no funciona, el jardín de vertical no funciona. O si coges otra marca y no va bien, entenderás que esa marca no va bien. Y no es así, ¿no? Cada sistema tiene sus necesidades y tiene unas potencialidades. Conocer todas esas potencialidades te va a permitir sacar el máximo jugo posible, ¿no? Esto es como coger un coche de perfil muy bajo y meterlo por un camino de cabras. No, oye, ¿es un mal coche? No, no es un mal coche, es muy buen coche, pero para dar un rendimiento determinado que no has pensado, ¿vale? Entonces, todo ese conocimiento que se basa básicamente en 3 o 4 puntos, ¿eh? El primero es, aparte del conocimiento técnico, es procesos constructivos que van vinculados a tu proyecto. Es decir, conocimiento de trasdosados, instalaciones, perdón, instalaciones hidráulicas, desagües, conectividades, sistemas de fijación para trabajos verticales. Es decir, hay una serie de conocimientos que has de tener vinculados a no solo al propio material, sino a las dinámicas que vas a tener de trabajos de mantenimiento y sobre todo de ejecución, que si no están planteadas en un proyecto, si no están bien redactadas, pasan por alto, ¿no? Y al pasar por alto, luego nadie se hace cargo de esas responsabilidades. Oye, pero es que yo para poder trabajar, alguien tenía que haber tenido previsto en fase de proyecto que necesitaba un carril deslizante o que necesitaba unas tomas de agua o unas conexiones de internet para que los sensores me puedan dar datos o para que el programador me pueda informar de cómo está el jardín a distancia. Es decir, todos estos elementos son básicos, ¿no? ¿Qué otros elementos son importantes? Elementos botánicos, es decir, no es lo mismo hacer un proyecto de interior que otro de exterior. Las especies son distintas y tienen requerimientos distintos, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué otros elementos tenemos que tener en cuenta? Calidades de agua. No es lo mismo trabajar aguas, por ejemplo, en el centro de la península ibérica, que son aguas de una calidad muy buena, con un pH muy estable, con baja salinidad, con bajos carbonatos, que aguas que son más de la zona mediterránea, ¿no? Que son con un pH más alto, con mucha conductividad debido a muchos carbonatos, tendrás comportamientos distintos, ¿no? Por tanto, hay el tema de aguas, el tema de químicas, el tema botánico, tanto si es planta interior, exterior, iluminación, tema básico, que muchas veces pasa desapercibido porque la gente te dice, no, no, yo en casa tengo suficiente luz, en la oficina tengo suficiente luz, tenemos persianas que casi siempre las tenemos abiertas y nos vemos suficientemente bien o hay luces abiertas, pero ¿qué calidad de luz? Es necesaria un tipo de luz específica para la vegetación interior, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y hay una parte muy importante que siempre suele fallar, que es que para que tengamos éxito, lo más adecuado muchas veces es que proyectemos a favor de la naturaleza y luego acabemos de poner las necesidades de los humanos. Solo así la cosa funciona, porque si cubrimos necesidades humanas y luego con los espacios que quedan miramos de rellenar con vegetación, normalmente no suele funcionar del todo bien. O sea, si diseñas a favor de la naturaleza, el ser humano estará confortable a nivel de temperatura, visualmente, a nivel de ruido, a nivel térmico, seguro que va a funcionar. Al revés, no siempre funciona, ¿vale? Y redactar un proyecto te permite pensar todas estas situaciones, te permite ordenarlas, te permite explicarlas al cliente final, sobre todo, muy importante el cliente final, ¿no? Y poner los condicionantes al constructor, ¿no? Y poder exigir, porque el proyecto realmente empieza cuando empiezas, o sea, cuando terminas la obra y empieza el mantenimiento. Es allí donde empieza la vida del proyecto, ¿no? Y es toda esa parte que has de tener bien planteada. Como decía Gabriel antes, ¿no? Decir, ostras, ese protocolo de mantenimiento, ¿dónde está? ¿Dónde están las actuaciones mínimas? Ostras, muchas veces cuando tenemos que hacer proyectos, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién va a mantener? ¿Cómo lo va a mantener? ¿Y tienes dinero para mantener? Porque a lo mejor no puedes pagar 100 metros cuadrados de jardín vertical. Puedes pagar 30 metros cuadrados o 10 metros cuadrados. O en vez de montar un muro verde, hay que montar una fachada verde. ¿Por qué? Porque puedes espaciar más las visitas, va a ser más lento, pero eso lo vas a poder pagar y lo vas a poder tener bien. En cambio, lo otro no lo vas a poder tener bien, ¿no? Y lo que decía Patricio, oye, al final vas a tener el primer día el jardín, el día cero, cuando entregas las llaves, perfecto, y va a ir decayendo y no lo salvas. Si no lo conoces bien y no has proyectado bien qué necesidades ha de tener, no lo salvas al jardín. Entonces,
es cuando nos cae el San Benito de decir, sí, los jardines son caros, los jardines no viven, gastan mucha agua, hay que reponer plantas continuamente, entonces caen todos los San Benitos, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, pero hay que evitarlo en la fase de proyecto, ¿no? Y por eso tener un protocolo bien marcado, bien definido, con tecnología, con el conocimiento de especies, con el conocimiento técnico, saber decir que no muchas veces. Eso, Dani, muchas veces nos ha pasado, y también a Patricio seguramente, con clientes decirle, no, no te lo pongo, no eres cliente para un jardín vertical, eres cliente para otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque te has enamorado de una idea, pero ni el espacio reúne las condiciones y deberías hacer una inversión que no estás dispuesto a hacer, o bien no estás dispuesto a hacer un mantenimiento, que es lo que requiere. Podemos buscar otras historias, ¿no? Podemos buscar un tipo de plantaciones pues, más resilientes, ¿no? Que no tengan tanta espectacularidad, pero que te permitan ganar pues, el espacio cubierto de verde, que podamos asociar unos cálculos de consumo de CO2, que en el curso ya veremos cómo podemos hacerlos, ¿no? Cómo podemos explicar que 1 metro cuadrado o podemos dar ese valor, dar esa usabilidad a un elemento verde que normalmente suele ser estético, dar un elemento más para que el cliente se lo haga suyo, ¿no? O sea, todos esos puntos, cómo los plasmamos en un documento para que todo el mundo sea consciente, ¿no? O sea, que yo creo que el tema este del conocimiento, el acompañamiento, el compromiso que ha de haber por parte del cliente con una serie de condicionantes técnicos que tú como profesional has de haber resuelto en fase de obra, es lo que te va a garantizar el éxito, ¿no? Si no, es difícil y siempre vas a estar perdiendo dinero, siempre va a ser caro, aunque sean 10 euros al mes, siempre va a ser caro, ¿no? Yo creo que va por aquí el tema. Queda clarísimo, Guillem. Yo creo que le ha dado una explicación perfecta sobre las necesidades del proyecto. Sí. Sí que en este punto multifactorial, podríamos decirlo así, donde atañe donde los elementos, ¿no? Un elemento que no se instala para el mantenimiento, pues si no llegas en tiempo y forma, porque son espacios hostiles, se morirá el jardín. No lo has tenido previsto en proyecto, pues eso va a ser un problema posterior, ¿no? Vas a trabajar en altura. Hay que entender este espacio ecosistémico como multifactorial, podríamos decir así, de elementos constructivos, ¿no? Que hacen falta para que esto sobreviva y de alguna manera me gustaría que me dieras tu punto de vista también como formador, sobre todo por la gente que va llegando a los cursos, que muchas veces parece ser, ¿no? que un jardín vertical lo instala solamente una empresa de jardinería. No. Donde consideramos muchas veces que se sorprenden a la hora de que se tienen que colaborar con diferentes profesionales del sector, que unos hacen aplomadas, ponen rastreles, ponen fijaciones, hacen implementaciones, donde todos estos multifactores también pueden afectar a la vida útil, porque si hay una fuga, hay una rotura, hay una pérdida, no solamente son plantas, ¿no? Y creo que es importante. Por eso me gustaría que me comentaras tu experiencia con la gente que vas hablando, de la gente que viene a los cursos. Sí. Y ¿qué dirías a la gente que nos está escuchando? Si consideras que técnicamente se tienen que apoyar, ¿qué sensaciones te van llegando en este campo? Mira, te explicaré muy brevemente el tema mío personal. Yo cuando entré en este sector hace 11, 12 años, yo venía del urbanismo, del paisajismo, de hacer parques públicos, espacios verdes privados, espacios verdes públicos, tema de arbolado urbano. Y claro, ya sabes, ¿no? Cuando diseñas un parque de media hectárea o una hectárea, lo de menos son si vas 3 milímetros arriba, 3 milímetros abajo, o si la junta de los bordillos de hormigón, de todo el encintado de hormigón de un pavimento, mide 1 centímetro o mide 2 centímetros. La verdad, esas medidas importan poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos trabajando con una piel, ¿no? Pasamos de trabajar los que venimos del mundo de la jardinería, podríamos decir, yo soy ingeniero agrícola, y pasas de proyectar con unas escalas que no son las escalas que tenemos en el mundo de la jardinería vertical, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando muchas veces con elementos
casi siempre en altura, en grandes alturas, poniendo pesos y poniendo cargas que están sometidas también a acciones de viento, de lluvia, de nieve. Pensad también que, y es un elemento que nunca se tiene en cuenta, y es que un jardín vertical va ganando peso, ¿sí? Va ganando peso. Eso implica que hay que tener conocimientos de tornillería, qué cargas pueden aguantar, diferentes tipos de tornillería en diferentes tipos de trasdosados. No es lo mismo poner un rastrelado para hasta 3-4 metros o hasta 5 metros de altura que uno para 20 metros de altura. Eso te lo tiene que dar un profesional en el que te puedas apoyar, que tenga conocimientos estructurales, ¿no? Igual que el tema de conducciones de agua. No puedes poner cualquier tipo de conducción de agua. La típica tubería que puedes instalar de sistemas de riego en parterres o en zonas verdes, seguramente ponerla a 15 metros de altura o a 20 metros de altura, depende de cómo entren las presiones de agua, puede ser que tengas reventones o tengas descompensaciones por muchas partes y no puedes actuar de forma tan rápida. O sea, colgarte a 15 metros de altura significa a veces en algún lugar que nos ha pasado tener que cortar una calle, tener que montar una góndola, que traigan la góndola motorizada. El trabajo es lento, pasan a veces 2-3 días, o sea, no es tan fácil. Por lo La tanto, previsión, podríamos decir, ¿no, Guillem? Hay que ser exacto. Es decir, preventivo, ¿no? exacto, tiene que haber un trabajo previo de definir, oye, qué materiales me sirven o para dar esta seguridad, en qué profesionales me tengo que apoyar, con quién tengo que trabajar. Es más un trabajo colaborativo en red, ¿no? Guillem, déjame Sí. darle paso precisamente a un profesional, ahora que hablas de ¿Sí? profesionales, técnicos, paisajista, biólogo, que es Marc Grañén, que nos Venga, acompaña, perfecto. que va con algo justo de tiempo Venga, va. y estamos en directo, así que Marc, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos y siento ir tan apretado y entrar así a la brava, pero dinámicas familiares también obligan a uno. Perfecto, no te preocupes. Nada, nos encantaría que nos hablaras de tu experiencia como profesional en proyectos. Estamos, como bien sabes, el tema es ¿por qué se mueren los jardines? Cada uno estamos dando nuestro punto de vista, sistemas, tema de proyecto, elementos. Y a ti como profesional paisajista, bueno, descríbenos tú, tu perfil, nos encantará conocerte, que te conozcan y comentes tu experiencia. Muchas gracias, Daniel. Pues yo soy paisajista artístico desde hace ya muchos años que trabajo en el mundo de la jardinería, evolucionando hacia el paisajismo sostenible y poco a poco fui introduciendo el concepto artístico, fijándome muchísimo en el ejemplo de la naturaleza, cómo la naturaleza fluye, cómo la naturaleza existe porque en sí misma es sostenible. Entonces, este concepto de observar, de pasear por el monte, de pasear por la playa, de pasear por cualquier entorno natural, fijarme en los pequeños y en los grandes detalles, la visión micro y macro, entender de una forma holística el mundo en el que vivimos, que es multidimensional, y darnos cuenta de cómo la sociedad avanza en un mundo bidimensional. O sea, nos cuesta muchísimo comprender y asumir el crecimiento y enriquecimiento de las sociedades de una perspectiva multidisciplinar, de entender de que todos estamos fusionados, unidos y conectados. No hablo a nivel metafísico ni espiritual, que también, sino en el mundo tangible de nuestra sociedad, el día a día. Entonces, darnos cuenta de esta concepción de la naturaleza me ha llevado a buscar siempre la belleza en el pequeño detalle, en la simplicidad o en la abundancia y frondosidad vegetal, entendiendo que cada situación y circunstancia a la hora de crear un paisaje es muy importante. De aquí he diseñado diferentes tipos de paisajes hasta que me di de bruces con lo que es la jardinería vertical, la cubierta ajardinada. Y a partir de este momento empecé a dar rienda suelta también a otra vocación que tengo muy arraigada y que me apasiona muchísimo, que es la educación, que con Guillem ya hemos tenido la gran suerte de compartir. Y
el poder transmitir este conocimiento, compartirlo con las niñas y los niños de nuestro país, de nuestras ciudades, también fuera del mundo. Me encanta siempre que puedo viajar y poder compartir estas experiencias. Desde hace unos años entendí la importancia de poder transmitir este concepto que tengo yo sobre la naturaleza, que no es que lo tenga yo, sino que lo compartimos todos, transmitirlo a las escuelas. Y fue por mandato de una petición del Ayuntamiento de Barcelona que empecé a diseñar un proyecto de eduacción. Pasamos de la educación a la eduacción, donde se transmiten y comparten de forma fluida y bidireccional. Se pasa a la acción, es decir, crear proyectos, enseñar a crear sus propios proyectos a maestras, maestros y alumnos. Esto es importantísimo, porque, como estabas hablando ahora, Guillem, la importancia de entender, cuando has comentado el ejemplo este de que a lo mejor este cliente no es el mejor, no es el adecuado para tener un jardín vertical. ¿Por qué? Porque no entendemos de base cómo funciona la vida en sí misma. Si partimos del ejemplo de que la inmensa mayoría de nosotros no sabe identificar una especie vegetal o animal, mira, un pájaro, no, es un ruiseñor, es una bubilla, es una oropéndola. Aprende a pronunciar y enriquecerte con el nombre. Mira qué árbol más bonito. ¿Cómo qué árbol? Es una haya, es un almez, es un roble, es un castaño. Entonces, esta pobreza de conocimiento que es, por desgracia, está tan generalizada, luego llega al usuario de la planta, el que se compra una maceta y se le muere, el que quiere un jardín vertical y se le muere, al ayuntamiento que quiere un jardín vertical o varios jardines verticales y se le mueren. Y ahí es cuando empieza el drama. ¿Por qué? Porque partimos de una base que está mal planteada. No solamente en lo referente a lo que es la jardinería vertical, sino en la educación en general. Yo me acuerdo que cuando estudiaba biología en la universidad, los propios profesores decían los animales como si fueran aquellos. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros también somos animales. Entonces nosotros los animales, seres humanos que formamos parte del mundo animal. Bueno, pues dicho esto, dada mi experiencia en muchísimas y muchísimas escuelas, pero sobre todo en el primer proyecto que realicé en una escuela de Barcelona con jardinería vertical, las maestras y los maestros estaban muy preocupados, porque a la hora de estrenar el jardín vertical, no querían que las niñas y los niños que habían participado del proyecto de diseño y de montaje, que ellos mismos habían plantado sus plantas, estoy hablando de niñas y niños de 5 o 6 años para arriba, y era un proyecto muy transversal. Entonces, las maestras y los maestros de inercia no querían que las alumnas y los alumnos se acercaran al jardín vertical para que no los tropearan. Y vinieron unas niñas con un cartelito así pequeño, escrito con muchas faltas de ortografía, evidentemente a su edad, 6 años, y lo engancharon con una chincheta en el jardín vertical que estaba recién plantado y decía: no toquéis nuestro jardín vertical porque es nuevo y muy chulo. Ya está, y para todo lo demás Mastercard. Entonces, esto empezó hace ya más de 10 años, este proyecto de eduacción que se ha trasladado a otros países y ya estamos hablando de eduaction. Ayer, precisamente, y ahora os voy a compartir pantalla, porque me gustaría muchísimo mostraros esta imagen en la que aquí a la izquierda tenéis 2011. Esta fue una de las primeras actuaciones que hicimos en aquel momento aún no nos conocíamos, Daniel, ni conocía el sistema vertical. Entonces trabajaba con el sistema Babylon de Vivester. Y este panel, este jardín vertical que está en el patio, en una azotea de una escuela de Barcelona, en la Pau Vila, que está justo al lado del pueblo español, en Montjuïc, y lo que hace es cubrir una serie de aires acondicionados para poder generar un espacio, una cámara de aire que atenúe el efecto de gasto de inversión energética. Es decir, en verano esta cámara de aire
entre la parte trasera del jardín vertical y los aires acondicionados hace que en verano los aires acondicionados trabajen menos para enfriar las aulas, y en invierno pasa exactamente lo contrario. Cuando nosotros lo plantamos, se hizo cargo del mantenimiento las brigadas municipales del Ayuntamiento de Barcelona. Al cabo de 3 meses de haberlo plantado, el aspecto general era el de la imagen superior izquierda, 2011. Un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque a pesar de que los jardineros municipales de la brigada municipal son muy buenos profesionales, al menos con los que yo hablé, y quiero entender que en general todas las brigadas municipales cuentan con grandes profesionales de jardinería, de lampistería, de electricidad, de lo que sea, no estaban formados para cuidar y mantener jardines verticales. Entonces, finalmente conseguí que el ayuntamiento entendiera que lo que necesitábamos era formar a gente, pero no quisieron que se formara a los profesionales del ayuntamiento, desde parques y jardines. Entonces, entendimos que teníamos que formar a maestras, maestros, alumnas y alumnos del propio centro. Al año lo conseguimos. Y desde ahí la foto de bajo derecha 2021. Ellos mismos se lo cuidan. Seguramente no será el mejor jardín del mundo, el jardín vertical más bien cuidado del mundo, pero a la vista está que la diferencia entre uno y otro es el mimo, el esmero, el cuidado. ¿Por qué? Porque ellos mismos han plantado, porque ellos mismos han crecido. Ellos comen de aquí, ellos han crecido y salen cada día al patio, lo ven como algo suyo propio. Las maestras y los maestros les transmiten la necesidad de conocer el entorno, salen afuera a hacer matemáticas, juegan con la geometría de los paneles, juegan con el vocabulario, la literatura. Hemos conseguido que las asignaturas troncales se puedan vehicular a través del jardín vertical en sí. Entonces, tú, Guillem, lo decías hace un rato, cuanto más rato pasas cerca de un jardín vertical, de la naturaleza, de un bosque, de un parque, mejor vives. Más te relajas, está el efecto del Shinrin-yoku que se está estudiando, que hay una interacción metabólica y bioquímica entre las plantas y los seres humanos y el resto de seres vivos, que nos produce un estado placentero de sosiego, de relax, de calma, de reducción del estrés. Esto los alumnos y las alumnas ya lo saben y empiezan a cuidar, y empiezan a vivir, y empiezan a comunicarse entre ellos. Extender el concepto de compartir, que aquí seguimos todavía en este país y en general en el mundo entero, pero en este país sobre todo, seguimos conservando el efecto Gollum, que esto es mío y no lo quiero compartir. Y aquí estamos muy equivocados. Por eso estáis haciendo una gran labor. Por eso desde Vertical se transmite lo que a mí me apasionó cuando os conocí, que es, no me importa si haces de jardinería vertical con nuestro sistema, hazlo bien. Utiliza el sentido común, utiliza la técnica. Para todos los recursos técnicos ya estáis vosotros, que lo explicáis muchísimo mejor que yo, pero el ejemplo es este, es el transmitir la necesidad de cuidar, tanto sea un geranio, una palmera, un rosal, como un jardín vertical, porque si no, y ahora paso a la siguiente diapositiva, este es el jardín vertical que en su momento fue el más grande de Europa, que también se hizo con el sistema Babylon de Divester, y se inauguró, creo, sobre el 2012, 13 más o menos. Son casi 3.000 metros cuadrados, está en Tarragona, cubriendo el edificio de la Tabacalera, incluso con una pantalla de LEDs gigante integrada, como podéis ver, espectacular. Y al poco de su inauguración era impresionante, un jardín vertical de referencia. ¿Pero qué pasó? Que una mala gestión administrativa, al cabo de 2 años escasos, convirtió un vergel en un desierto, en un terreno vertical yermo. Lo que antes era un jardín lleno de vida, donde anidaban muchísimas especies de pájaros, donde también había cajas nido para murciélagos, donde la intención, toda la energía, todo el gasto público, este proyecto costó más de 1 millón de euros, 1 millón de euros.
se fue al garete, se fue a la porra. ¿Por qué? Porque no hubo una previsión, lo que estábamos comentando ahora mismo, Daniel, y que decías tú, Guillem, no hubo una previsión, no hubo una educación, no hubo unas ganas, una necesidad, una comprensión real de que nosotros pertenecemos al jardín vertical, porque es parte de la naturaleza. Nosotros no estamos hechos en un laboratorio a partir de una fórmula química. Tenemos unos compuestos orgánicos que nos vinculan directamente al resto de naturaleza, de seres vivos de este planeta, desde los microbios, los líquenes, los hongos, hasta los pájaros. Estamos conectados a nivel bioquímico. Por tanto, desde el momento en que nosotros pensamos en querer tener un jardín vertical, tenemos que saber por qué. Tenemos que entender nuestra necesidad de conectar. Y este es el gran éxito, el conocimiento, el entender la necesidad. Quiero un jardín vertical que vista las calles de mi ciudad. Vale, sí, pero ¿por qué? ¿Lo sabré cuidar? ¿Es necesario? ¿Es adecuado? Y esto se forma, hablo desde mi experiencia, que es lo que puedo aportar, desde la base de la sociedad, desde el día a día. Las niñas y los niños tienen que entender que diariamente ellos conectan con la naturaleza desde una forma funcional, práctica, tangible. Lo pueden tocar, lo pueden contabilizar. Solo así, este virus verde de conocimiento y enriquecimiento personal se puede expandir. Solo así luego nosotros podemos negociar con ayuntamientos, con comunidades autónomas, más allá del particular, porque lo que realmente nos hará ser mejor como sociedad, es que los políticos, los gobernantes, las élites, los que realmente mandan, entiendan la necesidad de conexión, no para quedar bien y tener una etiqueta eco, sino porque es de sentido común. Afortunadamente, cada vez más vamos en este sentido. Santander, por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestro país es una de las ciudades que está apostando más con jardinería vertical y cubiertas ajardinadas, pero seguimos estando muy lejos. Vamos muy bien. Y cursos de estos tendrían que ser muchísimo más a menudo, serán, evidentemente, y los que nos estáis escuchando desde casa, tenéis que transmitir este mensaje, tenemos que sumar todos, desde cualquier perspectiva. Este es mi punto de vista. Se tiene que ser muy serio, muy riguroso y bastante intransigente en el conocimiento. No debemos permitir, no podemos permitirnos el lujo de pasar por alto el que alguien diga un árbol. No, hay que hablar con conocimiento de causa a nivel histórico, cultural, poético, artístico, biológico, botánico. Todos estamos súper conectados. Tenemos que enriquecernos holísticamente. Genial, Mar. Muchísimas gracias. Creo que nos has emocionado a todos con la intervención. Nos has dado un punto de valor buenísimo en esta charla de hoy, en esta tertulia, puesto que al final algo que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Que es la educación y el entender qué pasa con estos espacios vivos, cómo interactúan y cómo nos relacionamos con ellos. No solamente va de comprar un sistema y colocar un sistema, sino que hay una parte de entender y comprender de que en un jardín vertical o en una cubierta verde pasan cosas. Sí, por supuesto, Daniel. Es que Guillem lo decía, yo también a nivel paisajístico me he encontrado alguna vez con clientes de capacidad económica elevada que por creerse tener ellos la capacidad económica de poder comprar un jardín, van a mandar sobre lo que ellos quieren. Si la posición de los profesionales, como tú muy bien decías, Guillem, es aconsejar y mantenernos muy firmes. Perdone usted, sí tiene el dinero, pero mi obligación profesional para con el bien de la sociedad es aconsejarle que así no se van a hacer las cosas, o al menos yo no se las haré. Yo me he encontrado también en situaciones de rechazar un proyecto buenísimo y además interesante, no solamente a nivel artístico, paisajístico, sino porque tenía un interés común, sino porque no era factible, no era viable. Este es el punto. O sea, debemos mantenernos firmes, muchísima firmeza. Y esto es lo que se está haciendo
cada vez más en este colectivo de gente que estamos desde diferentes ámbitos de la sociedad, uniéndonos y tejiendo una red que, como muy bien conoces, y desde aquí animo a todo el mundo que venga a visitar las nuevas instalaciones de Vertical, porque algo muy gordo se está formando a nivel social, verde, paisajístico. Estamos tejiendo una cosa muy importante que trasciende la verticalidad. Genial, estupendo. Yo me encanta escucharte, comparto la emoción. Seguramente que la gente que está en este webinar son unos enamorados también de las fachadas, de la cubierta, de la naturaleza, podríamos decir así, ¿no? Como profesionales, podríamos resumirlo que tenemos una responsabilidad con la naturaleza y eso es que no todo vale vender por metro cuadrado, dime que sí al cliente, si al final no entendemos que vamos a relacionar plantas con clientes. Es como relacionar cachorros con clientes, es como relacionar seres vivos, mascotas con clientes. Y ahí van a pasar cosas, ¿no? Y es saber, tener la capacidad de análisis y poder decir que no o que sí. Ese es el profesional que tiene que afrontar estas instalaciones. Sí, señor. Muchísimas gracias, Mar, por tu participación. Sabemos que te hemos cogido a destiempo, pero creo que tu visión era importante también hoy. Me hacía muchísima ilusión participar. Muchísimas gracias por haberme invitado. No será la última, espero. Me gustará muchísimo otra ocasión poder participar sin una agenda tan apretada a estas horas, pero las dinámicas familiares obligan y también es cuestión de intentar estar holísticamente en todas partes. Una cosa y luego la otra. Un abrazo, un saludo a todo el mundo. Patricio, buenas tardes. ¿Sigues por ahí, verdad? Sí, aquí sigo. Genial. Vamos a darle un poco de caña. Ahora a mí me toca la parte real, ¿no? Venga, va, la parte emocional la ha puesto Mar. Exacto. Ahora de escucharte la parte técnica del día a día con el cliente y los jardines. Exacto. Aparte, un poco del hilo de lo que tú comentabas, nosotros, por ejemplo, aquí la filosofía nuestra de la empresa, ¿no? Nosotros no, o por lo menos yo me creo discípulo, ¿no?, de la naturaleza. Al final, si nosotros no asesoramos bien al cliente, le explicamos al cliente la tipología de plantas que hay que poner, el tipo de riego que tiene que montar, al final algo mal estamos haciendo. Y nosotros, como profesionales del sector, o sea, esto lo tienes que tener ya como norma 1, ¿vale? El ser sincero y el saber transmitir lo que realmente tú le vas a instalar al cliente. Entonces, he traído unas diapositivas de casos reales, ¿vale? Y os iré comentando un poquito. ¿Lo veis, verdad? Sí. Perfecto. Pues mira, esto justamente es de una visita que hice este lunes de esta semana, ¿vale? Y aquí el caso principal que se ve, ¿vale?, es el tema de que aquí han tenido problemas sobre todo con el tema del agua, ¿vale? Que siempre lo que nos encontramos siempre que me llaman en tema de fracasos que ha habido en instalaciones que no hemos hecho nosotros, siempre nos encontramos esto, ¿vale? Y con ver un poco la sala técnica del riego ya te haces una idea. Yo lo primero que destapé fue esto y al ver esto ya me imaginé cómo iba a estar el jardín, ¿vale? Y aquí se ve sobre todo el deterioro del geotextil, que se nota que se ha deshidratado, que como sabéis, si se hidrata, deshidrata, al final pasa esto, ¿no? Que se deshace, que se rompe, ¿vale? Después veis también en la imagen que se han hecho parches, que al final esto lo que haces es que no funcione bien, porque si estás ya haciendo un parche sobre algo que no funciona, mal vamos. Después también veis el tema de las raíces, ¿vale? Cómo se ha ido, ¿no?, ahí enganchando en el geotextil, en el acabado, ¿no?, que al final esto pues desmerece la instalación y desmerece al final el buen mantenimiento de este jardín, ¿vale? Entonces aquí lo primero que me dijo era un hombre extranjero y me dice, no, es que aquí mucho consumo de agua, mucho tal, y plantas no van bien. Olvídate, o sea, la gente a veces, si hay un consumo de agua, porque algo no se está haciendo bien, desde el minuto 1 seguro, ¿vale? Entonces, yo aquí pues le propuse, en vez de que tuviera una línea de riego, pues que tuviera 2, para hidratar un poco más el geotextil. Después también, como veis, no se aprecia muy bien en la foto, pero son bolsillos muy pequeñitos, entonces aún tienes más que hidratar este bolsillo, porque si encima no tiene una acumulación de agua, pues aún más tienes que hidratar el geotextil para que siempre esté empapado. Entonces, al final todo esto genera problemas. Al final, si empezamos mal con el riego, todo lo demás, pues al final se desmerece, y aquí y he salvado que no lo quite, le vamos a hacer una pequeña rehabilitación,
y seguramente que lo salvaremos con 4 acciones prácticas y yo creo que al final lo podremos salvar. Pero para que veáis, ¿no? Que al final, lo que hablamos siempre, el fracaso pues te lleva a esto, ¿no? Al tener que después intentar... Yo no lo intento convencer porque yo al final le digo la verdad y le explico los pros y los contras que tiene al tener esta instalación. Y bueno, es para que veáis un poco pues, el caso práctico de esto, ¿no? Pues aquí tenía la abonadora y aquí tiene la botella de la abonadora pues de esta manera, todo sucio, bueno, en fin, al final pues todo esto pues se ve aquí, ¿no? en el jardín. Después aquí es otro que hicimos una pequeña rehabilitación, que está vosotros, Guillem, Gaby y Dani ya la conocéis, ¿vale? Que os comenté un poquito lo que hicimos. Aquí hicimos una actuación sobre todo de limpieza, porque estaba todo deshecho, había mucha mala hierba, ¿vale? Este de aquí que veis colgado en mi hermano. También, como veis, el bolsillo también aquí está todo deshecho, estirabas y se deshacía. Y bueno, al final pues intentamos convencer al cliente de hacer una pequeña rehabilitación. A día de hoy la verdad es que está increíble, pero está increíble por lo que hablo siempre, porque al final nos hemos encargado nosotros del mantenimiento y como sabéis es crucial, ¿no? Al final sabéis que las 5 claves de éxito para el mantenimiento siempre es el control de crecimiento, que hay que controlar el crecimiento de las plantas si quieres conseguir estas formas o este diseño que se ha proyectado desde el minuto 1. ¿Vale? Después también el tema de la poda y pinzado, súper importante saber en qué época hay que pinzar, en qué época hay que podar. Después el tema del abono, ya sea por fertirrigación o sea foliar, es súper importante saber cuándo hay que abonar, qué producto hay que usar. Después también el tema de tener mucho control en plagas y enfermedades, que al final esto es natural, en la naturaleza pues vamos a tener bichos y al final esto también hay que comentárselo al cliente, que al final vamos a tener fauna auxiliar que va a venir a estos jardines y va a querer quedarse en estos jardines. Entonces hay que tener también que no solo es tratar con químicos, sino que también se pueden tratar con, como sabéis, con fauna auxiliar. O sea, al final se pueden llevar control de plagas bastante bien, ¿vale? Y esto es pues, un caso práctico, ¿no? Donde visteis pues, que aquí hemos hecho pues, un trabajo muy, muy eficaz y ahora pues, el proceso es el mantenimiento. En este de aquí, pues esto fue un experimento que hicimos y la verdad es que también se lo dijimos al cliente, y fue consciente en todo momento que era una estructura complicada de montar, pero bueno, al final se hizo una estructura metálica, pudimos conseguir ese wow, como siempre dice Guillem, ¿no? Y el cliente sobre todo se abrió a nosotros. Al final lo que yo digo siempre, el cliente que se abre con nosotros, que nos deja trabajar, al final gana. Gana porque se deja asesorar, se deja guiar en lo que le puede aportar y en lo que no. Y la verdad es que, bueno, aquí el resultado veis que fue brutal. Y bueno, el tío está súper contento porque al final el tío está vacilando de jardín en toda la comunidad. Y al final, claro, porque uno de los hándicaps que teníamos aquí es que no nos podíamos anclar a la pared, ¿vale? Porque el cliente no quería agujeros de la pared, pues tenía problemas con el vecino y yo le dimos esta solución. Ojo, tampoco teníamos bueno, mentira, teníamos una toma de corriente, pero no teníamos agua, nos tuvimos que inventar un depósito con una bomba, con un reloj. Pero bueno, aquí veis el resultado y la verdad es que nos funcionó bastante bien, ¿vale? Yo siempre insisto sobre todo en el tema de mantenimiento. Siempre que hacemos una instalación nueva, ¿vale? Desde cero, yo se lo digo al cliente, digo, voy a ser pesado, ¿eh? Y se queda así, digo, sí, voy a ser pesado. Voy a venir a visitar el jardín una vez a la semana. Yo hasta que no vea que se calibre bien el riego, que yo esté tranquilo y que sé que te entrego el jardín y ya es autónomo, yo voy a ser pesado. Sí que es verdad que después, como todos conocéis, está el programador Loxon, que esto es brutal, ¿no? Porque a nivel de sensores pues, puedes tener el jardín súper bien controlado, incluso puedes evitar visitas extras, tú llevas el control con una aplicación, entonces puedes estar controlando cómo está el jardín, que eso no también es una parte que le tienes que explicar al cliente, que aunque lleve un coste adicional, al final, a la larga, se lo va a ahorrar en visitas de mantenimiento. Esto fue una instalación que hicimos para unas oficinas esto era un descanso del personal y esto eran las oficinas de Trivago y querían darle un toque de relajación a la zona, ¿vale? Y se proyectó un jardín vertical. Aquí uno de los hándicaps que teníamos, que como veis en la foto, es que había un cristal. Entonces el efecto lupa era complicado, por eso el estudio botánico había que hacerlo bien, ¿vale? Porque había que poner planta fuerte. Aquí veis un poquito de liguerón. También pusimos esparraguera con bulbus, ¿vale? Planta muy mediterránea, que al final sabíamos que iba a funcionar y aquí podéis ver el ejemplo.
Tuvimos un problema al inicio de obra, cuando llevaba 2 semanas, que algún iluminado nos bajó el diferencial y se pensaba que con el diferencial bajado las plantas iban a regar. Entonces tuvimos ahí un problemilla, pero bueno, al final lo pudimos solucionar. Esto también es súper importante, decirle al cliente que durante la ejecución de la obra nos tienen que dejar agua y corriente, ¿vale? Esto hay que dejarlo bien claro, ¿vale? Después podéis ver aquí también en esta foto, en la de abajo a mano izquierda, el sensor de humedad, con el cual hay que calibrarlo bien para saber qué riego tenemos que usar. Después también súper importante el tema del sustrato. Nosotros combinamos mucho el Sphagnum con sustrato vegetal y la verdad es que nos funciona bastante bien. Después también hay que tener en cuenta a la hora de hacer un mantenimiento el tema de los accesos, súper importante, ¿vale? Como has dicho tú antes, Guillem, si hay que poner un carril deslizante, si hay que poner unos anclajes, si hay que montar un andamio, si hay que traer lo diré ahora, no es una grúa articulada, sino una plataforma. Una plataforma elevadora, ¿vale? O sea, es también fundamental tener todos estos factores siempre en mente a la hora de lo que decíamos antes, que no solo es ejecutar, sino después también hay que pensar en el mantenimiento y saber también el operario que va a ir ahí, que tenga facilidad de trabajar, ¿vale? Y después, pues mira, bueno, aquí tenemos la joya de la corona, ¿no? Este es el jardín que tenemos nosotros en la oficina. Es como nuestro pequeño showroom para que el cliente pueda tocar, que creo que es vital, que toque, que vea el material, que vea cómo funciona, porque al final esto también es mucho de transmitir. Entonces la gente cuando ve esto y les transmite no sé, como una paz interior brutal. Después también el tema de tener toda la zona, ¿no? Pues respirando algo sano, ¿no? Que también creo que es fundamental. Aparte, mira, me quedé hoy con unas cosas del máster que estuvimos hablando, ¿no? Que se hizo un experimento, ¿no? en unas oficinas durante un mes, ¿no? Donde en una había mucha planta y en otro no había nada, ¿no? Y la gente donde había planta pues era más eficiente, se quedaba más tiempo a trabajar, no salía a fumar, o sea, no nos damos cuenta, ¿no? Pero al final es brutal trabajar en un entorno en el cual te sientas cómodo y rodeado de verde, ¿no? Yo siempre lo digo a la gente, hay que pensar más en verde y no en Heineken, ¿eh? En verde de plantas. Es importante. Bueno, pues estará a mi disposición, Daniel. Genial, genial. Creo que es súper ilustrativo que la gente vea, pues obviamente, el punto de vista de un profesional que está día a día con el mantenimiento y lo que tú estás diciendo, ¿no? El comunicar, el decirle al cliente lo pesado que vas a ser la fase inicial de mantener y al final hay que ir llevándolo, hay que ir mimándolo, como comentaba también Marc, y a partir de ahí generar esa relación. Bueno, en este punto también un poco por la gente que nos está escuchando y déjame que a lo mejor te meta una pregunta más incómoda porque al fin nosotros también hacemos cursos de formación. De aquí un par de semanas vamos a empezar otro presencial y mucha gente nos pregunta, a veces piensa de que aquí nos van a contar su sistema, van a querer vendernos su sistema. Tú, por los cursos que has hecho con nosotros, has sentido esa parte de nosotros. Si de alguna manera has considerado como empresa de jardinería importante formarte en estas áreas para afrontar estos proyectos o no, o simplemente ya sabías y te hemos dado un punto de vista. Nos encantaría conocer tu experiencia. Es súper importante formarse. Todo lo contrario, yo lo que he aprendido con vosotros al final no es instalar vuestro sistema, que también, sino al final es entender qué sistemas hay en el mercado, cómo funcionan, cómo se tienen que ejecutar, hacer un buen proyecto. O sea, al final, el tema de formarse es vital, porque uno de los problemas que nos encontramos, sobre todo cuando voy a ver un jardín vertical que ya es fracaso total, ¿quién te ha montado este? No, es que tengo un amigo que es jardinero. Ostras, pero entiende lo que es un jardín vertical. No, pero bueno, pero me dijo, tal, es que con palés en su casa. No, esto al final es un sistema que tiene vida y hay que saberlo cuidar y hay que saberlo llevar y todo viene desde la ejecución del trabajo. El tema de controlar el riego, de saber qué planta hay que poner, que también es vital. O sea, al final, yo con vuestros cursos lo que he aprendido es a darle un valor añadido al tema de la jardinería vertical y que al final hay que apostar más por esto, hay que poner más jardines verticales y al final, lo que decía un poco Marc, hay que concienciar a la gente de que esto es para bien. O sea, al final, el ser humano no tiene nos sentimos como culpables y todo el mundo quiere naturalizar un poco su casa o quiere naturalizar su oficina.
porque nos sentimos culpables de que hemos hormigonado todo. Entonces, creo que es una manera muy, muy sencilla de revestir una pared y creo que desde aquí animo a la gente a que apueste más por estos sistemas y sobre todo el tema de la formación, información, vital. O sea, vital para querer dedicarte a esto, porque al final el fracaso lo que pasa es que nos quita a los que de verdad queremos hacer las cosas bien, nos quita todo esto y nos desmerece nuestro trabajo, que creo que es muy bonito, se ve. O sea, y al final tienes que estar preparado para ello y disfrutar, ¿no? Que al final tienes que disfrutar de un jardín, que no lo veamos como un problema, que lo veamos como un disfrute y disfrutar de él y ya está, un poquito más. Muchas gracias, Patricio. Genial tu intervención también. Yo por mi parte, y un poco cerrando también el webinar, juntamente con Guillem y con Gabriel estaremos dando formación de aquí 2 semanas. Mi parte es más especialista en la gestión y de control, sistemas de seguridad, temas de sensórica y cómo a través de la tecnología podemos afrontar estos proyectos y cómo generar un vínculo entre sistemas tecnológicos, herramientas o plataformas GenMao de facilities y controlar en tiempo y forma este tipo de actuaciones que te permita tener un background de información, de datos, de comunicación de flujo entre cliente, empresa de mantenimiento y supervisión. Obviamente creo que aquí he salido muchísimos temas. Mi tema es bastante denso, bastante profundo, técnico. Únicamente os comentaré, al final, en la parte más tecnológica, la parte más de herramientas, lo que se utiliza principalmente es para generar puntos de control, puntos de check-in, para que no solamente un sistema de riego inteligente, no nos olvidemos, vaya acompañado de un mantenimiento inteligente asociado a profesionales cualificados en esta área. Si no entendemos que esto es parte de un proceso, de una cadena de valor, posiblemente ese éxito que tanto comentamos no se llevará a cabo. Hay que entender, como os ha enseñado tanto Mar como Patricio, que si simplemente se mira a estas soluciones como solución por metro cuadrado, no como entender que esto es comprando una sensación por metro cuadrado, hay que invertir en lo necesario y en lo vital para que esto se mantenga en buenas condiciones. Las tendencias de estas instalaciones en estos espacios hostiles con un programador básico, con un programador tradicional, tienden a ser entrópicas, sumamente entrópicas. Eso quiere decir que tienden al caos, porque no tienes información. Un jardín no es solamente agua. Hay temperatura, hay presiones, hay que trabajar bajo demanda, hay que ser sostenibles de la parte sostenible de la palabra, ¿no? Y generar ese entorno significa que contra más invirtamos en especialización, en herramientas tecnológicas y sobre todo en profesionales especializados para gestionar estos entes vivos, estos nuevos espacios, la jardinería urbana del futuro va a ser enfachada y cubierta, sobre todo porque ya no hay más espacio en las ciudades. Entonces yo animo a que lo que nos estáis escuchando entendáis que al final esto es una cadena en un proceso, que vosotros como profesionales podéis participar, si sois constructores podéis participar de una manera, si sois paisajistas podéis participar de otra, si sois jardineros de otra empresa de mantenimiento, todos vamos acompañados de ese reto común que es la renaturalización de las ciudades. Pero tenemos que trabajar juntos, ¿no? Al final cada uno pone su parte y su propuesta de valor y su especialidad. Y ese nodo de conocimiento es lo que intentamos desgranar en la formación que estamos haciendo tanto presencial online. Básicamente hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya gustado. Cogeremos 5 preguntas si tenéis alguna pregunta y si queréis dar algún resumen por parte vuestra, también me encantaría que podáis dar un cierre a este webinar de hoy. Gabriel. El micro, Gabriel, el micro. Perdona. Perfecto. Bueno, simplemente, pues nada, creo que la iniciativa, como siempre, como los anteriores que habéis hecho, es fantástica, porque fíjate
que en el panel de ponentes había la universidad, había paisajistas, había empresa de Vertical, había Patricio de mantenimiento, jardinería, que también era instalador. Por lo tanto, de hecho, el trabajo que estáis haciendo lo que hace es caminar en la solución de la problemática, que es la falta de conexión entre las diferentes, la cadena de valor que tú has dicho, entre los diferentes agentes que van interviniendo en este proceso que hemos hablado al principio, que es un jardín vertical, no un objeto, un proceso. Y Marc ha hablado de la conexión con la gente, Patricia ha hablado de la conexión con los clientes, ¿entiendes? Cada uno a su nivel. Y esto lo hemos hablado nosotros muchas veces y creo que es el punto fundamental, que la formación que se está dando desde Vertical va encaminada a que todo el mundo eleve su nivel de conocimiento y muchos técnicos que no son, que a lo mejor seguramente no están aquí, pero algún día tendrán que estar también, que son arquitectos técnicos, arquitectos, constructores, mucha gente de que están al cargo de obras, ejecutando también, que entiendan que estos son sistemas constructivos y que igual que una fachada ventilada, tienes una fachada vegetada y por lo tanto la tienes que saber instalar y luego mantener. Esto es súper importante. ¿Vale? Y creo que, vamos, ese es mi cierre. Muchísimas gracias, Gabriel, por participar en el día de hoy. Perfecto, a vosotros de invitarme. Ya lo sabes. Bien. Hasta aquí en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros pronto.